uno... No voy a decir te porque no lo voy a poner en ti, además no. Pero nada, pues no se divorcia y de pronto hay deudas como pareja, hay compromisos que necesitan abordar, que contrajiste como pareja. Sí, la semana pasada estábamos hablando de cuando uno tiene bienes separados. Dije, bueno, claro, haces una valorización, repartes. Claro. Pero cuando tienes deudas no es así de fácil. Sí, claro. No es así de fácil. Entonces, si te separas y hay deudas adquiridas, ¿quién asume? ¿Quién difícil? ¿Quién se lleva qué? Los dos tienen que asumir, obvio. Totalmente. ¿No? Pero si no necesariamente están en las mismas posibilidades de asumir. Ahora, también, ¿qué pasa si esas deudas no son por un bien adquirido, sino porque, o sea, hay varias opciones? Te endeudaste por una inversión o te endeudaste por algún vicio. También. ¿No? ¿Qué puede pasar? Pucha, mejor no te cases, ¿no? Mejor no nos casemos, ¿no? Mejor no tengas vicios. Claro, mejor no tengas vicios. Divorcio, no, mejor cásate, pero informado. Exacto. O sea, sí, esa es la clave. No tiene nada que ver el amor con las cuentas claras, no tiene nada que ver el amor con la sociedad de bienes, con bienes separados, o sea, van por caminos diferentes. Culturalmente, Disneylandia nos ha hecho creer otra cosa. Bueno, pues ya salgamos de ese cuento. Vamos a conversar con la doctora Fiorella Jaimes, abogada de familia. Divorcio y cuentas pendientes. ¿Quién asume las deudas del hogar? Buenos días. Muy buenos días, Sara y Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Respecto a esa gran pregunta que tenemos, siempre se piensa que es 50 y 50. Sin embargo, no es así, porque va a depender mucho si es por sociedades gananciales o si es por bienes separados. Pero como tú también justo indicabas, Sara, ¿no? Que habla si es una deuda por un vicio, ¿no? De repente o en juegos, entonces definitivamente esa deuda no debería comprometer a este cónyuge porque sería una afectación de forma directa. Entonces, nuestro Código Civil, a partir del artículo 315 en adelante, indica claramente qué deudas sí deben ser consideradas, como por ejemplo para la familia, la educación, hipotecarios, y qué deudas no se van a poder considerar, como por ejemplo el tema de juegos, ¿no? Podría ser un ejemplo. Entonces, ante ello, si lo vamos a ver sobre una conciliación, que es lo más rápido, un divorcio express ante la notaría o ante una municipalidad, pueden llegar a acuerdos, ¿no? Y decir, tales deudas las asumes tú y tales yo. Pero si hablamos ya de un proceso judicial, entonces ahí sí yo voy a tener que presentar la evidencia de cómo se adquirió esa deuda y para poder justificar ante un juez que no debo yo asumirla de forma directa. Y si en caso el matrimonio ha sido por bienes separados, ¿igual opera lo mismo? No. Cuando ya hablamos por bienes separados, cada quien es dueño de lo que adquiere dentro del matrimonio y también con las deudas que adquiere de forma independiente. Y en todo caso, ahí entra otra conversación, ¿no? Que es la de las responsabilidades, los deberes, las obligaciones respecto a los hijos, ¿correcto? Así es. Claro, ya cuando hablamos del tema de los hijos puede ser 50 y 50, 70 30, dependiendo cómo... Posibilidades de cada uno. Claro, depende de la capacidad económica que tienen. Claro. Yo la verdad estoy imaginando ya una novela en mi cabeza con ese tema de las deudas, porque claro, puedes tener una tarjeta de crédito y nunca tu esposo o tu esposa se dio cuenta que tenía la tarjeta y eres un comprador compulsivo y compras todo lo que querías comprar y nadie supo. Claro, y nos divorciamos y ahora ¿quién se queda? Porque ambos somos... Y también se da ese escenario, ¿no? Que por ejemplo tienen 5 años de casados y se dieron cuenta que se casaron con un comprador compulsivo que tiene las deudas en la tarjeta de crédito. Entonces, dentro del matrimonio, sin llegar al divorcio, también se puede dar la figura de hacer el cambio del régimen. Claro. Y con ello tú vas a separación de bienes y de ahí en adelante, ¿no? Porque ya está inscrito en SUNAR, entonces ya todas las deudas que él contraiga de forma directa ya las va a asumir. ¿Cuál es el juicio respecto a la separación de bienes? O sea, la idea equivocada es que una de las partes, ¿no? Cualquiera de las partes queda desprotegida ante alguna eventualidad, pero eso no es real. Es decir, yo estoy un régimen de bienes separados, ¿correcto? Que aplica y opera cuando nos divorciamos. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Check, listo. Sin embargo, si yo me muero
Por decirte, la otra parte no queda desamparada en bienes separados. La otra parte, por ley, le va a corresponder la mitad de tus bienes, así hayas sido adquiridos con bienes separados, ¿correcto? Sí. Le corresponde, porque la otra persona es otra la naturaleza de la ruptura, digamos, que no es ruptura, ¿no? Sino del hecho. Así es. Como tú dices, no es importante contar con la asesoría y de un especialista en derecho de familia. ¿Por qué? Porque tú te puedes casar por separación de bienes. Ajá. Puedes disponer de tus bienes, puedes, ¿no? administrarlo como tú desees. Pero si no dejas un testamento, ya al momento de fallecer ingresa como una sucesión intestada. Correcto. Entonces, ante esa sucesión intestada, ya el cónyuge es el que va a asumir su 50%. Y si hay un testamento de por medio, digamos, ¿se puede excluir al cónyuge? No. No se puede excluir porque tú tienes un tercio de libre disponibilidad. Sobre ese tercio de libre disponibilidad tú puedes... O sea, a ver, yo en un testamento, digamos, tengo 100 soles para que hereden, ¿no? Yo no puedo decir, ok, para mis 3 hijitos 33.33 para cada uno, y bueno, en caso de fallecimiento mío, ¿no? Y bueno, para mi esposa ya que mire el techo. Eso no va a ocurrir, así yo lo pongo en un testamento, eso no es real. También justo por ello se ponen límites, ¿no? Por si acaso, Mari, no hago la consulta porque esté pensando así, mi amor, ¿ah? O sea, estoy deseo para la gente, ¿no? Yo a ti... Bueno. Claro, no, ese es tu tercio de libre disponibilidad. Correcto. Tú puedes disponer. Y lo otro ya se va a hacer la división como corresponde de acuerdo a la ley. Porque no se trata de dejar desamparada la otra parte. Claro. No. Claro. Sí, de hecho, tener deudas es un dolor, pero todavía repartirse las deudas en una pareja que se separa debe ser todavía más complicado. De eso estamos hablando el día de hoy con Fiorella Jaimes, quien es abogada de familia. Doctora, ya tenemos consultas. Vamos a escuchar a Ruth. Ella nos está llamando desde Oxapampa. Ruth, ¿cómo estás? Te escuchamos. Vamos a regresar con Ruth, parece que tenemos un problema con la conexión. Pero bueno, recapitulemos un poquito. Una de las cosas que nos estaba diciendo era que las deudas se reparten dependiendo del tipo de deuda. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con, por ejemplo, vicios, que pudieran ser vicios del juego o otro tipo de vicios, esas no entran y aun cuando uno esté casado por, digamos, sociedades gananciales, ¿no? Claro. Pero aquellas otras que tienen que ver con hipotecas, carros, ese tipo de deudas, sí. Me pregunto si temas de tarjeta de crédito también. Sí, porque podría justificar que ha sido para la casa, ¿no? Para las compras de los alimentos, claro. Para la recreación de los fines de semana, viajes. Entonces ellos sí se va a considerar que es dentro de la sociedad gananciales. Vamos a ver qué nos consulta Rosaura. Ella nos está llamando desde San Miguel. Hola, Rosaura. ¿Rosaura? Una consulta. Sí, tengo una prima que ha quedado viuda porque su esposo lo mataron. Y ahora ella dice que tiene que pagar todas las deudas porque ella, como es casada. Díganme si es así o no, por favor. Gracias. Gracias a ti, Rosaura. Claro, como decíamos, va a depender mucho de qué tipo de deudas son las que tiene que pagar cuando ya su cónyuge ha fallecido, ¿no? Y por ello es importante, ¿no? Saber bajo qué figura es el cobro de las deudas. Ahora, entiendo también que existen, por ejemplo, deudas que se perdonan también. Claro, que eso justo había, por ejemplo, en el caso de las hipotecas, un seguro, ¿no? De desgravamen, que se podía activar el seguro y con ello ya se cubría la deuda, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, de la amiga de Rosaura, cuyo esposo fallece y de pronto tendrían algún crédito bancario o de otro tipo, ¿en qué situaciones esto sí se suspende? Va a depender si es que ellos contaban con un seguro de desgravamen, sea un préstamo, sea una hipoteca, ¿no? Si es que contaban con ese seguro, se tiene que hacer todos los trámites para activar el seguro y ya con ello se va a condonar la deuda. Bien, vamos hasta San Juan del Lurigancho. Jorge está en la línea. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuál es su pregunta? Doctorita, mi doctorita favorito, más que el señor Carlos, porque él parece que es un monólogo. Ya, una consultita, por favor. Bueno, esto pasa en provincia. Tengo un cuñado que con mi hermana se estaba separando y tenían, un lote habían comprado de 120 metros cuadrados
y a lo cual el crédito ya lo habían pagado todo. Resulta que viene problemas y se separan y al final se va a la deuda y dice quiero fijar un monto para que me ayude a pagar por mi hijo porque no se quiere hacer cargo. Resulta que en este momento el señor se aparece y dice sí, puedo dar, pero ahorita tengo todavía crédito que pagar y por eso es que no voy a pagar lo que me pide. Y ahí se entera mi hermana que había sacado nuevo crédito. Nunca se enteró ella, nunca ese crédito nunca se usó para la casa ni para nada. Y el señor ya tiene otro compromiso. Entonces, al señor cuando le preguntan cómo es que sacó ese crédito, porque terminó de pagar y simplemente se renovó nada más, ¿no? Ujú. Y entonces el señor, ¿y dónde está la plata? Cuando dicen, no supo qué responder, y entonces el señor se habla de eso, como tengo crédito, no puedo darle el que me pide para mantención de mi hijo. ¿Cómo se puede hacer en este caso? Por Claro. favor, el especialista quisiera que nos oriente a ver de qué manera podemos proceder en este caso. Bien, Jorge. Claro. Es importante tener en claro que esta obligación, si es que no fue partícipe ella, porque si hablamos de un préstamo y cuando ya ven el estado civil casado, lo recomendable es que el banco cite también, ¿no? Y para que puedan firmar los dos juntos. Pero entonces ella puede alegar el desconocimiento para así no ser al final obligada a cumplir con ese préstamo. Ahora, hay que tener en claro también que es muy distinto las deudas que puedas tener con la pensión de alimentos. La pensión de alimentos, la ley protege hasta el 60% y te da a ti ese 40% de libre disposición, ese 40%, para que tú te puedas endeudar, puedas estudiar, puedas hacer lo que tú gustes. Entonces, aquí igual ellos deben de presentar ya la demanda de pensión de alimentos y alegar, ¿no? Donde ese 40% que se vean sus deudas que él pueda tener. Sin embargo, la pensión de alimentos no se debe ver afectada por el interés superior de los Pero niños. entonces en una sociedad de gananciales, si uno de los dos pide un crédito donde la pareja no se ha enterado, esta pareja no le corresponde asumir esa deuda. Así es. Entonces, ahí hay que tener en claro ello y por eso es importante que el banco, cuando ve el estado civil casado, Claro, debe tiene que obligatoriamente citar a la otra parte. Bien, nos vamos hasta Surco. Ignacia está en la línea. Hola, Ignacia, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Yo me casé con bienes separados. Ujú. Ahora, el día que yo fallezca, ¿le corresponde a mi esposo el 100%? ¿El 100% te refieres de la deuda o de los bienes? De la propiedad. Tenemos propiedades. ¿Ya? Claro. Ya, nos hemos casado con bienes separados. Ya, yo no tenemos hijos. El día que fallezca, ¿le corresponde a mi esposo el 100%? Ujú. Buena pregunta. Bien. Ya. Respecto Yo deseo dejar mis bienes a mis sobrinos a quienes he criado. ¿Podría ser factible? Ok, bien, buena pregunta, Ignacia. Ahora te vamos a responder. Claro, ella tiene la disponibilidad de dejar los bienes a sus sobrinos, pero como en vida, si no dispone de los bienes, sí le va a corresponder al esposo el 50%. ¿Y qué pasa con ese otro 50%? Ese otro 50 ella lo va a poder disponer para Claro, los sobrinos. Entonces, para tener claridad, en vida ella tendría que hacer un testamento donde indica que su 50% lo heredan sus sobrinos y el otro 50% le corresponde al marido. Pero de no hacerlo, entonces el 100% va para la pareja. Claro, pero ojo, va a depender, porque lo pueden hacer bajo la figura de la compra, la venta del inmueble, lo pueden hacer la figura de la donación, entonces pueden ya en vida, ¿no?, hacer la disponibilidad. Tendría que hacerlo en vida. Cualquiera de las modalidades tiene que ser en vida, ya lo sabes, Ignacia. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Buenos días. Yo, en cuanto a las tarjetas de crédito, pienso que el cónyuge lo asume cuando uno pide, y al menos eso es lo que pasa, cuando uno pide un préstamo, ¿no?, y es mancomunado, entonces sí, pero cuando solo el esposo lo pide y el banco no ha pedido la firma del cónyuge, ¿también tiene que pagar el cónyuge? No necesariamente, porque vamos a tener que advertir cómo se adquirió la deuda. Eso ya tendría que llevarse al ámbito judicial y con ello buscar las evidencias y justificar por qué no debe ser pagado por uno, salvo que este cónyuge pueda demostrar y decir no, pero fue para hacer gastos
de la sociedad de gananciales dentro del hogar. Entonces, si es así y justifica, bueno, entonces sí serán asumidos de forma 50 y 50. Qué importante tener en cuenta toda esta información, ¿no? Sí me ha llamado la atención esta parte, Carlos, de, por ejemplo, tú puedes tener tu sociedad de gananciales, donde las deudas que tienen que ver con todos los gastos, hipotecas, etcétera, se comparten esas deudas, pero si tú sacaste un crédito y tu pareja no se enteró, esa deuda la asumes tú solo. Aquí hay algo, sí, ¿y es posible eso? O sea, puede llegar a ocurrir que tú no te enteres, porque Sí. si tú estás en una sociedad de gananciales, va a salir Claro. en la información de RENIEC. Claro, pero no todo el mundo se presta dinero solo de los bancos o de una caja, recuerda. Claro. O sea, me estás Entonces diciendo- también pues, hay Claro. empresas otras empresas privadas que Claro. se dedican a prestar dinero Así es. también. Estamos, a ver, eso es importante lo que estás planteando. ¿Estamos hablando de empresas, las empresas debajo de la mesa o empresas No, así? hay empresas que están autorizadas. Tienen la para poder formalidad, autorizada que es- pero no tienen el filtro, ¿no? Para ver en la Claro, RENIEC. Hay Así es. empresas que no tienen esos filtros, sí, es Así cierto. es. Bueno, ¿y ahí qué ocurre? Ahí, si es que no se justifica que ha sido para la sociedad de gananciales, entonces Claro, ya... ahí la La deuda empresa es para- pierde porque no hizo Claro. no llevó a cabo los filtros Claro. pertinentes. Última pregunta. Chicos, soy Alicia. Mi pareja me dice que no me va a dejar nada, pero a mí me preocupa cómo se repartan mis hijos. Les he dicho que no le he dicho que que haga un testamento repartiendo entre ellos. Pero va a depender mucho de cómo se casó. Si sociedad de gananciales es obligatorio que sí le va a corresponder. Claro. Pero si es por bienes separados, bueno, él en vida puede ya disponer de todos sus bienes y no es obligatorio, ojo, dejar testamento. Correcto. Así es.